El jueves llegué a Mendoza. Tenía mucha emoción, pero me di con la piedra en los dientes. Los funcionarios del programa de Chagas me explicaron que no podrían hablar conmigo en cámara, porque las nuevas disposiciones desde Buenos Aires lo habían prohibido. En este momento, una serie de dudas me asaltaron. ¿Será este el fin del proyecto? Sin las voces de las personas que están a cargo de la lucha contra el Chagas, ¿qué futuro tiene este proyecto? Pensé que tal vez todo esto era una locura, simplemente un sueño imposible. Pensé que el hermetismo del gobierno descarrilaría por completo el proyecto y lo haría imposible. Pensé que realmente tal vez a nadie le interesa lo que está pasando con la enfermedad del Chagas. Durante el fin de semana, aunque recorrí paisajes hermosos de la provincia de Mendoza, entre viñedos, montañas, monumentos, pero tenía una sensación de desánimo. No vine a Argentina de turismo. Vine a Argentina en busca de historias, para encontrar cuál es la realidad de la enfermedad de Chagas, para poder comunicar esa realidad, para que se sepa. Luchar contra el Chagas siempre ha sido difícil. Pero este viaje, este proyecto, me está poniendo a prueba. Es hora de dejar Mendoza. Me despido de Jorge Quinteros, un motociclista de bondad infinita, que me acompañó en los momentos en que más necesitaba yo apoyo. Durante el fin de semana, Jorge hizo algo que no olvidaré. Movió algunos contactos y logró que Canal 7, uno de los más vistos de la región, se interesara en el proyecto y me invitara a una entrevista en vivo. Tundi Motor Adventure, perfecto. Hablamos un poco, Mario, ¿cómo estás? Primero, comentamos un poco sobre lo que estás haciendo en este viaje tan interesante por recorrido, ¿de qué se trata? Te cuento que estoy viajando en diferentes países de América Latina, difundiendo la importancia de la enfermedad de Chagas. Fue un momento simple, pero para mí profundamente significativo. Después de tantos días de frustración y dudas, esa entrevista me devolvió la esperanza. Por primera vez sentí que el proyecto tenía vida propia, que el mensaje empezaba a viajar más allá de mí. Los fragmentos que salieron al aire comenzaron a abrir caminos. A donde llegaba, la gente ya sabía quién era y qué estaba haciendo. En ese momento confirmé lo que siempre intuí. Viajar en moto para hablar de Chagas no solo era un desafío, era también una manera poderosa de conectar con la gente. Una forma distinta de abrir conversaciones y despertar interés donde antes solo había silencio. Pero el día estaba lleno de sorpresas. Aún había más. Un funcionario clave creyó en el proyecto y movió las piezas necesarias para que me autorizaran a acompañar a uno de los equipos de campo en su trabajo diario de búsqueda y control de vinchucas. En el fondo, son las personas, no las instituciones, las que hacen la diferencia. No puedo describir la alegría que sentí. Después de tanta frustración, esas noticias me llenaron de esperanza. Así que con la moto cargada de equipaje y el corazón lleno de energía, me lancé rumbo a la valle, listo para seguir encontrando historias y reconectar con el propósito que me trajo hasta aquí. La Valle está ubicado en el noreste de la provincia de Mendoza y limita al norte con la provincia de San Juan. El paisaje combina zonas agrícolas irrigadas con amplias llanuras áridas, suelos salinos y extensiones de arena donde solo sobreviven plantas adaptadas al sol y al viento, como los algarrobos. El clima es templado y seco, pero en días como hoy, en verano, el calor se intensifica y las lluvias casi desaparecen. Durante mi visita, la sequía se hacía sentir. Los suelos se ven agrietados, el aire es pesado y el horizonte parece infinito bajo el sol implacable. Aún así, la vida persiste.
La agricultura bajo riego sostiene gran parte de la economía. Aquí se cultivan uvas, frutales y hortalizas como el ajo, cebolla, melón, sandía y también porongos, los frutos secos de una planta similar a la calabaza, que una vez vaciados se usan para hacer mates o artesanías. En las zonas donde el agua no llega, como en la que estoy visitando hoy, la cría de cabras es una actividad común. Son comunidades rurales dispersas, donde el esfuerzo diario y la cooperación entre los vecinos les permite una vida tranquila, incluso en medio de la sequía. Llegamos a la primera casa y los vinchuqueros se ponen en acción. Saben exactamente dónde buscar. Los rincones oscuros, las grietas, los techos, los corrales. Cada movimiento es preciso, resultado de años de experiencia. Ahí está un huevito, ¿no? Sí, es un huevito. Un huevito. Huevito. En esta vivienda encontraron huevos y rastros de vinchucas. Gallinero, donde se pueden observar rastros de las heces de las vinchucas, una gran cantidad de heces de las vinchucas. El equipo prepara entonces el insecticida, un peretroide de efecto residual que ayuda a mantener las viviendas protegidas por varios meses. Lo renumeramos. Si la tienen que haber pintado, ¿no te acordás? Se lo han... Listo. Lo aplican con cuidado en las superficies donde estos insectos suelen esconderse: corrales de cabras, gallineros y estructuras cercanas a la casa. Los corrales de cabras juegan un papel importante en la proliferación de las vinchucas, pero los habitantes han aprendido a modificarlos para hacerlos menos atractivos y reducir el riesgo. ¿Qué es este corral bien armado? Porque está los palos así en posición vertical, así en pique, y que encima no tiene cáscara. Que la vinchuca tiene el hábito de meterse entre la cáscara, le gusta estar apretadita. Entonces esta es una manera de que ella, la vinchuca no tiene dónde esconderse, no se siente bien protegida. Mientras unos revisan el peridomicilio, otros inspeccionan el interior de la vivienda. Luego, de manera sistemática, aplica el insecticida en todas las paredes, por dentro y por fuera, tomando precauciones para no contaminar alimentos ni utensilios de cocina. ¿Cómo estamos? ¿Le falta poquito todavía? Hay habitaciones que la dueña de casa prefiere no tratar, y los operarios, con respeto y paciencia, adaptan su trabajo a su decisión. Es un equilibrio que define la esencia de este esfuerzo comunitario. Una vez cumplida mi misión en la Valle, me dirijo hacia San Juan. Otra vez me enfrento a caminos de tierra, pero comparando con los anteriores, estos están muy fáciles. Además, ya tengo mucha más confianza en la moto y en mí mismo. Ha sido un día largo, lleno de encuentros, caminos y buenas noticias. Uno de esos días que te recuerdan por qué vale la pena seguir adelante. En la Valle confirmé algo importante, que detrás de cada casa revisada, de cada muestra de sangre tomada, hay personas comprometidas, decididas a mejorar la salud de sus comunidades. Ellos son la verdadera fuerza detrás del control de Chagas. Mientras sigo mi camino hacia San Juan, pienso en todo lo que aún queda por hacer. El Chagas no se detiene.
pero tampoco lo hace la gente que lucha contra él. Si este proyecto te inspira, te invito a ser parte de este cambio. Comparte este video, habla del Chagas, apoya a quienes trabajan día a día en los rincones más olvidados, porque solo juntos podemos hacer visible lo invisible y seguir rodando hacia un continente libre de Chagas. Nos vemos en el siguiente capítulo de En Moto contra Chagas.